Características: en servicio desde 1939 a 1945 por Alemania. Diseñador: Krupp, diseñado en 1936, producido desde 1936 a 1945, cantidad producida, 8.553, en todas sus variantes. Peso: 25 toneladas, longitud, 5,92 metros, anchura, 2,88 metros, altura, 2,68 metros, tripulación, 5, comandante, artillero, cargador, conductor, operador de radio que también es ametrallador. Blindaje: 80 milímetros, glacis, 30 milímetros, lados del casco, 20 milímetros, posterior del casco, 10 milímetros, techo y piso del casco, 50 milímetros, frente de la torreta, 30 milímetros, lados y parte posterior de la torreta, y 10 milímetros, techo de la torreta. Arma primaria: cañón KWK-40, de 75 milímetros, L48, con 87 proyectiles. Arma secundaria: 2 o 3 ametralladoras MG-34, de 7,92 milímetros. Motor: Maybach HL120, TRM, motor de gasolina de 12 cilindros. Velocidad máxima: 42 km por hora, sobre carretera, 16 km por hora, fuera de la carretera. Capacidad de combustible: 470 litros. Autonomía: 200 kilómetros. Transmisión: caja de 7 marchas, 6 adelante y una reversa. Rodaje: orugas con 8 ruedas de apoyo, y suspensión de ballestas. El Panzer IV fue el carro medio por excelencia del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Este tanque, que estuvo presente durante todo el conflicto, desde la invasión de Polonia en 1939 hasta la caída del Tercer Reich en 1945, se erigió como uno de los más destacados blindados del siglo XX. Originalmente la idea de crear al Panzer IV nació en la Escuela de Tanques de Kazán, situada en la Unión Soviética, donde oficiales del ejército alemán y del ejército rojo estudiaban el arma acorazada. Los primeros para evitar el Tratado de Versalles, que prohibía los carros, y los segundos para desarrollar prototipos que no pudiesen ser descubiertos por los aliados. Así fue como, a partir de las lecciones aprendidas en los campos de maniobras de Siberia, el general Heinz Guderian, futuro autor de la Guerra Relámpago, propuso la creación de un blindado medio que debía ser proporcional en potencia de fuego, coraza y velocidad. De tal proyecto se encargó la compañía MAN, con la construcción y presentación en 1936 del modelo SDF KZ-161, posteriormente rebautizado como Panzer IV, del que se producirían un total de 9.500 unidades. Respecto al interior del blindado, todos los asientos estaban forrados, y sus aristas acolchadas para hacer más cómoda la vida de sus inquilinos. Incluso se pintaron las paredes de colores claros, para evitar la sensación de claustrofobia, quienes en caso de emergencia disponían de 2 escotillas en la torreta, una de doble puerta en la parte superior, y otras en la sección lateral. Finalmente, el armamento del carro consistió en un cañón L24, de 50 milímetros, que acabó sustituyéndose por uno de 75 milímetros, que disparaba proyectiles a 450 metros por segundo, para enfrentarse al tanque T-34 soviético, con elevada gama de municiones que incluyó granadas rompedoras, contracarro, contrapersonal y fumígenas, así como 2 ametralladoras MG-34, de 7,92 milímetros. Oficialmente, el bautismo de fuego del Panzer IV tuvo lugar durante la invasión de Polonia en 1939, donde el empleo de las primeras 211 unidades fue meramente experimental contra las formaciones acorazadas del ejército polaco. Al año siguiente, en 1940, un total de 278 Panzer IV combatieron con éxito en la campaña de Francia, mientras que en 1941 se distinguieron en los Balcanes sobre Grecia y Yugoslavia, lo mismo que las versiones tropicalizadas en el norte de África sobre Libia y Egipto. También, al producirse la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, los Panzer IV, que eran inferiores a los tanques rusos T-34, se desenvolvieron mucho mejor en la lucha, gracias a la táctica de la Blitzkrieg, con la que destruyeron miles de blindados enemigos sobre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Incluso se distinguieron en el frío invernal de la batalla de Moscú. A partir de 1942, comenzó el declive de los Panzer IV, debido a la superioridad material de la Unión Soviética y los aliados.
aunque todavía se distinguieron en algunas campañas, como demostraron las 135 unidades que pelearon en la batalla de Stalingrado y la ofensiva hacia el Cáucaso, o los que estuvieron al servicio del Afrika Korps en Túnez. Al cabo de un año, en 1943, un total de 842 Panzer IV participaron en la batalla de Kursk, destruyendo cientos de tanques enemigos, mientras que en Sicilia e Italia jugaron un rol muy importante para estancar el avance del ejército estadounidense y el ejército británico. Otros usuarios del Panzer IV fueron los países del eje, con presencia militar en el frente oriental, como Finlandia, que dispuso de 15 unidades con las que combatió durante la guerra de continuación sobre Karelia y Viipuri. Así como Rumanía, que contó con algunos ejemplares para defender las fronteras de Moldavia. O Hungría, que integró algunos en sus formaciones acorazadas durante la batalla de Debrecen. Respecto al teatro de operaciones de los Balcanes, en 1943 Bulgaria adquirió 46 unidades de Panzer IV que actuaron como fuerza antiguerrillera en Serbia, Grecia y Macedonia. De igual manera, algunas naciones neutrales compraron el Panzer IV, como por ejemplo los 20 ejemplares vendidos a España, que fueron estacionados como guarnición en Madrid y Burgos, o unos pocos entregados a Turquía. Cuando comenzó la invasión de Normandía en junio de 1944, un contingente de 750 blindados Panzer IV combatió sobre los bosques de setos de los Bokach, al mismo tiempo en que en el frente oriental se producía una debacle tras la Operación Bagration, que llevó al Ejército Rojo a expulsar al ejército alemán de Bielorrusia, Ucrania, Rumanía, Albania, Serbia y las zonas orientales de Polonia y Hungría, liquidando durante el proceso a 2.643 ejemplares de estos tanques. Finalmente, los últimos Panzer IV del frente occidental tomaron parte en la batalla de las Ardenas hasta su total destrucción. Mientras que los del frente oriental resistieron la ofensiva desde el río Vístula hasta Berlín, perdiéndose 285 unidades entre enero y mayo de 1945. Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países del Pacto de Varsovia, que se habían convertido en satélites de la Unión Soviética, operaron con los Panzer IV en los inicios de la Guerra Fría de la siguiente manera: Checoslovaquia dispuso de 50, Rumanía de otros 50 y Bulgaria de 43, que actuaron como fuerza de guarnición en la línea Kral y Marko, junto a la frontera con Turquía. Respecto a Oriente Medio, Siria compró a 77 unidades que combatieron contra Israel en la Guerra del Agua sobre el río Jordán en 1965 y en la Guerra de los 6 días sobre los Altos del Golán en 1967, hasta su retirada definitiva del servicio activo en 1968. Sus variantes llegaron hasta la versión J.